firmar los 20.000 millones, habló de un paquete de financiamiento considerable que será por tramos. Esta es información que publica nuestro compañero Pablo Vinocur en a24.com. Obviamente tiene que ver con lo que primero dijo Toto Caputo, el ministro de Economía, que el acuerdo que se estaba negociando era por 20.000 millones. Dijo esa cifra, planteó que se lo habían autorizado a decirla, pero el Fondo Monetario por ahora cautela, todavía no confirma nada. Y bueno, y queremos saber qué impacto puede tener este acuerdo, si es que finalmente se lleva a cabo, en la economía. Si vos vas a poder vivir mejor, si vas a poder estar mejor desde el punto de vista con la inflación, si va a servir para que se estabilice la economía del día a día. Está María Castiglioni conectada, ella es economista, una de las mejores de la Argentina para mí, y está conectada, le vamos a preguntar, bueno, ¿en qué puede influir este acuerdo, María, si es que va a influir en algo en la gente que nos está mirando? Hola, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás? Bueno, estamos hace días, y hasta diría desde las últimas semanas, pendientes de algo que en definitiva era algo que sabíamos, que era que el Fondo Monetario, que ya había desde 2018 tenido un acuerdo con Argentina, en su momento con un fuerte desembolso, bueno, se terminaba el acuerdo que había, que era transitorio, había que pensar cómo iba a ser la relación de acá a los próximos 4 años. Eso es un poco lo que se está discutiendo. Y las especulaciones en torno a el monto del acuerdo, así ese acuerdo iba a implicar o no un cambio en lo que es el tipo de cambios, en la política cambiaria, en algunas restricciones que todavía hay al cepo, es lo que han generado mucha ansiedad. Y esa ansiedad, ¿por qué nos preocupa? Están las noticias todos los días, porque ha generado volatilidad en lo que es el tipo de cambio financiero. Muchos pensando si se acababa este esquema cambiario, se están apurando a importar, y otros que quieren exportar están postergando las decisiones, y es lo que llevó a que en los últimos días el Banco Central hubiera vendido reservas y haya bajado la cantidad de reservas, que se suman a que en verano es un momento estacionalmente más complicado porque no hay tanta exportación del agro, pero además hay más demanda de dólares del turismo, que se canalizaron tanto al mercado oficial como en el financiero, y el combo de todo esto, más pagos que el gobierno nacional hizo de deuda, de vencimiento de capital, sumaron a que las reservas cayeran. Entonces esto llevó al debate que ya lleva mucho tiempo, que es algo histórico en Argentina, pero que arrancó también cuando el ministro de Economía el 13 de diciembre del 2023 anunció su programa económico y su programa cambiario, y la duda permanente que hubo siempre, y que de rato se acallaba, era si el tipo de cambio era sostenible, el oficial, con ese esquema de variación mensual del 2% y a partir de febrero de este año del 1%. María, Entonces, sí, creo que acá radica, y por eso, ¿y por qué preocupa a los argentinos? Porque como por años los gobiernos han tenido déficit fiscal, se financiaron con emisión monetaria, o sea, llenaron de pesos la economía, y por lo tanto eso generó inflación, la gente huyó del peso, usa poco el peso y piensa en el tipo de cambio, en el dólar, como variable de referencia. Entonces, cada vez que hay miedo a que esto se mueva, empieza la especulación, hay dudas y algunos precios se mueven en el corto plazo en función de todo esto. Por eso creo que es lo que está todavía en la tapa, digamos, en la discusión, y genera ansiedad el no tener todavía la confirmación y los detalles de ese acuerdo, ¿no? Tenemos, Agus, lo que decía Milei sobre el tema de los pesos. Fíjate si lo podemos encontrar. Mientras, Lula Baldi. Sí, María, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Tengo entendido que también preocupa la ansiedad o la reacción en realidad de los mercados, y por eso Caputo sale a hablar, ¿no? Después de esta charla que mantuvo en off con la titular del Fondo Monetario Internacional, en donde dice, bueno, vamos a tranquilizar un poco los mercados, dando por lo menos el monto específico, que entiendo son 20.000 millones más los 5.000 millones de los fondos frescos. Ahora, mi consulta tiene que ver con cómo reaccionaron los mercados. Tengo entendido que subieron las acciones y los bonos, pero ¿qué pasa ahora con esta nueva respuesta también en off por parte de Kristalina Georgieva? Que no especifica el monto, ¿no? Lo relaja un poco a Caputo y le dice va a ser un monto que va a ser significativo, pero no confirma que van a ser 20.000 millones. Bueno, yo acá te diría dos cosas. La primera es que el propio organismo, el staff, no puede salir a decir el monto porque lo tiene que terminar de aprobar finalmente, claro, para que se concrete el directorio. Entonces no puede el mismo organismo decir algo oficialmente, más allá de que sea el número que se esté negociando, porque tiene que esperar la aprobación oficial. Es distinto que el ministro de Economía esboce el monto, que también todavía hay signos de pregunta. ¿Eso qué va a ser? ¿Cuánto de eso va a ir? Porque recordemos que el acuerdo con el fondo impacta en dos lugares.
en entender cómo va a refinanciar Argentina los vencimientos del acuerdo que hoy ya existe, que son más de 40.000 millones de dólares, con el organismo, y la otra parte que se va a usar para capitalizar al Banco Central, que es una operación que es revertir o dar vuelta, marcha atrás de operaciones que se hicieron entre 2010 y 2015 y entre el gobierno de Alberto Fernández, que fue sacarle dólares frescos al Banco Central, o sea, de las reservas, para cancelar deuda, porque el gobierno tenía déficit. Como no tenía los fondos, se lo sacó al Banco Central y le colocó unas letras, y eso explica por qué, aunque el Banco del Gobierno el Banco Central compró dólares, una parte la usó para cancelar deuda, pero hay otra que cuesta acumular, porque el nivel de punto de partida de las reservas era bajísimo, y tiene que ver con esto. Entonces la idea del gobierno es revertir en parte esa operación. Pero no sabemos todavía el contenido. También la pregunta en esos 20.000 millones, que todavía no está respondida del todo, es cuánto va a ser más que nada de lo que se llama libre disponibilidad, que no es absoluta, pero cuánto va a ir a las reservas y cuánto se va a destinar a cancelar los vencimientos, porque hay una parte que es en cuotas, que lo dijo hoy en la conferencia de prensa también la vocera, que tiene que ver con justamente los vencimientos de capital con el propio organismo, que no son todos ahora, de hecho este año no hay. Entonces, ¿cuánto va a ir a fortalecer las reservas, a cancelar letras? Si esos son efectivamente 5.000 los del organismo, pero en definitiva, lo que sí dijo el presidente y lo dijo el ministro de Economía es que en el corto plazo, cuando se firme el acuerdo y se concrete, más con los organismos internacionales más el Fondo Monetario, van a ir al Banco Central y van a sumar en total, más las que hay, 50.000 millones de dólares en reservas. Creo que eso es un dato que no había hasta hoy y que es bastante fuerte, ¿no? Es significativo. Clarísimo. María Castiglioni, gracias por este ratito, por traducirnos qué ha pasado en la economía en el día de hoy. Gracias, nos reencontramos pronto. No de nada. Bueno, ahí pasa.